Shalom, este es el estudio de Primera de Samuel, capítulo 19, y el capítulo comienza diciendo: y habló Shaol a Jonathan, su hijo, y a todos sus criados, para que dieran muerte a David. Mas Jonathan, hijo de Shaol, amaba a David en grande manera, y dio aviso a David, diciendo: Shaol, mi padre, procura matarte. Por lo tanto, mira ahora por ti hasta la mañana, y estate en un paraje oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que notare. Y Jonathan habló bien de David a Shaol su padre, y le dijo: no peque el rey en contra de su siervo David, pues que ninguna cosa ha cometido contra ti. Antes sus obras te han sido muy buenas, porque él puso su alma en su palma e hirió al filisteo, y Adonai hizo una grande salvación a todo Israel. Tú lo viste y te holgaste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin ninguna causa? ¿Ven? Y aquí podemos ver cómo a Jonathan, con el grande amor que tenía por David, estaba intercediendo por él delante de su padre para decirle que David no había hecho nada, para qué lo quería matar. Ya David había escapado en dos ocasiones cuando el rey Shaol trató de incrustarle su daga, pero el Eterno permitió que David se moviera y David ni cuenta se dio que el rey Shaol lo quería matar. Y ya se había en dos ocasiones librado del ataque de Shaol, mas ahora abiertamente quería darle muerte a David, y Jonathan está intercediendo para que no siga con ese pensamiento. Verso 6. Y oyendo Shaol la voz de Jonathan, juró: vive Adonai, que no morirá. Y llamando entonces Jonathan a David le declaró todas estas palabras, y él mismo presentó a David a Shaol, y estuvo delante de él como antes. Y tornó a hacerse la guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el Ruach Ra, el espíritu malo, de parte del Eterno, volvió a estar sobre Shaol, y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano, mientras David estaba tañendo con su mano. Y Shaol procuró enclavar a David contra la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Shaol, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. En las dos ocasiones anteriores, el rey Shaol trató de hacerlo a escondidas, pero ahora ya lo hizo abiertamente, y David pudo percibir, el Eterno le permitió ver que era la intención de Shaol, y escapó. Esta vez ya no se quedó ahí, entonces sí, se escapó aquella noche. Y el verso 11 dice: y Shaol envió luego mensajeros a la casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana. Mas Michal, su mujer, lo descubrió a David, diciendo: si no salvares tu vida esta noche, mañana eres hombre muerto. En otras palabras, Michal, que es la esposa que Shaol le había entregado al rey David cuando mató al filisteo, escuchó las intenciones de su padre de quererle quitar la vida a David, y le dio aviso para que David escapara. De otra manera, el rey Shaol iba a tratar de acabar con él. Y podemos ver aquí cómo el carácter o la conducta del rey Shaol fluctúa en dos maneras. Dice: el Eterno va a estar con David, y yo amo a David igual que Jonathan ama a David, toda la gente ama a David. Pero luego venía el Ruach Ra, el espíritu malo, y lo tomaba y quería matar a David. Y se debatía en esta paradoja el rey Shaol entre amar a David o matar a David. ¿Qué hacer con David? Y esta situación es sumamente interesante porque el rey Shaol representa la línea o el linaje de nuestra madre Rachel o al Mesías ben Yosef, mientras que David representa al linaje de nuestra madre Lea, el Mesías ben David. Y esta lucha entre estas dos fuerzas mesiánicas está operando en estos pasajes, lo cual los hace sumamente interesantes acerca de quién va a permanecer en el reinado. Ya nos dijo la Escritura
que el profeta le anunció a Shaul que iba a perder el reino, que se había rasgado y se le había sido entregando a alguien mejor que él. Y Shaul ya estaba percibiendo que David es posiblemente ese candidato. No sabe que ya fue ungido como rey, pero percibe que ya el Eterno lo está reemplazando. Y este espíritu malo está operando en Shaul, tratando de quitarle la vida a David. Y en este caso vemos que David se va a casa con su esposa y cuando viene Mijal le avisa: mi padre ha enviado guardias, están allá afuera, están observando la casa y tienes que escapar. De otra manera, no vas a amanecer vivo para el día de mañana. Y David se da cuenta de ello, que el rey Shaul envió guardias primeramente para que lo llevaran con él y de esa manera hacer la muerte de David verse como que no era culpa de Shaul, como que algo le pasó en el camino, salió de su casa, de alguna manera está viendo cómo quitarle la vida a David. Verso 12, y descolgó Mijal a David por una ventana, y él se fue y huyó y se escapó. Y tomó luego Mijal una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelos de cabra y la cubrió con una ropa. Y aquí podemos ver que ella tomó unos, en el hebreo dice los terafines, y esos terafines no son ídolos, en este caso no son como los ídolos o las estatuillas que traía Rachel cuando salió de casa de su padre Labán, sino en este caso parece ser que eran tipo estatuas, eran terafines. Y en aquel tiempo tal vez se usaban como tipo maniquís para colgar la ropa o de algún tipo de uso práctico que tenían en aquel tiempo. Y aquí nos narra la escritura que Mijal puso estos maniquís o uno de estos maniquís en la cama y lo cubrió con la cobija y le dejó nada más como un tipo de pelo de cabra del mismo color del pelo de David que asomara por encima. Y de esa manera cuando llegaron los guardias diciendo: venimos buscando a David de parte de tu padre, ella entreabrió la puerta y dice: no pueden entrar a mi recámara y David está dormido, ¿qué están molestando aquí? Cuando se despierte que los atienda. Y ellos vieron que estaba el terafino, la estatua con el pelo de cabra sobre la cama y dejaron de molestar, pero David ya había escapado por la ventana, ya había huido. Y algo muy interesante toma lugar aquí cuando Mijal está ayudando a David a escapar. Nuevamente, vemos que Mijal es de la línea de la casa de Benjamín, de Rachel. Meshiach ben Yosef está tratando de tener esta armonía con el Mesías ben David, ayudando a los descendientes de Yosef a la línea de David. Y de esta manera, Mijal salva a David, engañando a los guardias con los terafines, poniéndolos en la cama. Pero algo interesante que podemos notar, dice que puso una almohada con pelos de cabra para que hicieran a la vez hacer creer a los guardias que posiblemente David estaba durmiendo en la cama todavía. Y esta ocasión ya había ocurrido anteriormente cuando alguien trata de hacer ver lo que no es a otra persona, está tratando de como engañar o hacer creer otra cosa a las demás personas. Y vemos en la escritura que al inicio de la escritura la serpiente engañó a Eva y el engaño fue catastrófico porque hasta nuestro tiempo seguimos pagando las consecuencias del error del ser humano, de prestar oído a la voz que no debemos escuchar, la voz de la serpiente que le repitió lo que el Eterno dijo, pero de una manera de reto, una manera de tentación, diciéndole: ¿no dijo el Eterno que si comían podían conocer el bien y el mal? Pues coman para que conozcan. Y estaba la voz de la serpiente engañando a Eva, y podemos ver que este engaño resultó para mal. Pero hay otros ejemplos en la escritura, por ejemplo, cuando nuestro padre Abraham le dijo al faraón y a Abimelech acerca de nuestra madre Sara, que ella no era su esposa, sino su hermana. Y el faraón dice: ¿por qué me engañaste? Dice: porque me ibas a matar si te hubiera dicho que era mi esposa para quedarse con ella.
Dije, es mi hermana, de esa manera no me vas a matar. Entonces, el engaño de Abraham hacia el faraón y hacia Abimelech es un engaño para bien y no un engaño para mal, es por el bien de la comunidad. Me está recordando que le había dicho porque no hay temor del Señor. No hay temor del Señor. Y usó ese engaño para protección. Esta excusa para protección. Porque le dice, no hay temor. Si hubiera habido temor, le hubiera dicho la verdad. Si te hubieras comportado de otra manera, no hubiera temido por mi vida. Pero tuvo que esperar que le reclamaran para poder decirle, y no antes, si no era una autojustificación. Sí. Y fue después de que le reclamaran. Entonces ya puede decir por qué. Ya puede él decir por qué lo hizo. Y de esta manera es tenido como un tipo de engaño, pero por el bien de la comunidad de Israel en este caso. También el Eterno de alguna manera hizo creer a Abraham que le entregara a su hijo Yitzhak en el altar. Y después dijo, detente, ahora veo que eres hombre temeroso y no levantes el cuchillo, no sacrifiques a tu hijo. Pero todo eso era para bien, nada más poniendo prueba a Abraham. Pero podemos ver el ejemplo también de nuestro padre Jacob, que él engaña a Yitzhak haciéndose pasar por Esab. Y tuvieron que traer, en este caso, pelos de cabras para cubrir sus manos de Jacob, haciéndose pasar por Esab. Entonces podemos ver ahí el pelo de la cabra. Rashi en sus comentarios dice que la sangre de cabra es muy similar en su textura y en su color a la sangre humana. Y la única manera en que los hermanos, cuando vendieron a Yosef y rasgaron sus ropas y mataron también una cabra para llenar las ropas de Yosef con sangre, le dijeron, reconoce si es o no es la sangre o la túnica de tu hijo. Y Jacob vio la túnica rasgada y llena de sangre y dijo, sí, es la túnica de Yosef. Y ahí Yehuda, que es tenido como la voz cantante o el líder del grupo, él es quien le dice, reconoce si es la ropa de tu hijo o no es la ropa de Yosef. Y podemos ver más adelante que Yehuda, así como Yehuda engañó a Jacob, mostrándole las ropas de Yosef, diciéndole que había sido desgarrado por alguna bestia en el campo, una bestia salvaje, y le dice, reconoce, padre. Así después vemos cuando Yehuda no le quiere entregar al menor de los hijos a su nuera Tamar, y ella es acusada de estar encinta sin tener un esposo. Y como ella era una mujer de alta estatura espiritual, hija de Eber, si mal no recuerdo, hija de Eber, se me fue el nombre del otro líder, de Shem, perdón, era hija de Shem. Entonces, siendo una hija de un linaje importante, ¿cuál es el castigo para alguien de esa estatura? Es morir siendo quemada. Y quemada es poniéndole un metal, un plomo ardiendo en su garganta para que se asfixiara y muriera más rápido. Y ella, de acuerdo a la escritura, no podía avergonzar públicamente a Judá. Por lo tanto, ella muestra la evidencia, dice, a quien le pertenecen estos objetos, él es el padre de la criatura. Y si él quiere públicamente reconocerlo, ya es su responsabilidad. Pero en lo que a mí corresponde, yo no lo voy a denunciar. No quiero avergonzar públicamente a Yehuda. Y ella dice que reconozcan el que es dueño de esto, él es el padre de la criatura. Y Yehuda reconoció, así como del linaje de Yehudá, también en este caso David, cuando el profeta le dice acerca de Betsabé, que un hombre tenía solamente una oveja, pero un hombre rico tenía muchas, y fue y tomó el que tenía una sola oveja y la preparó para darle alimento a sus invitados, y David se enoja y dice, ese hombre merece morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú, porque tomaste la mujer de Urías Eteo y lo mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Y inmediatamente lo que hace David dice, Hatati, he pecado contra el Eterno. Y Yehuda reconoció, dijo, ella es más justa que yo he pecado, he transgredido, ella merece vivir. Entonces vemos en el linaje de Yehudá
que siempre es perseguido por problemas, en este caso de inmoralidad, mientras que en el carácter de Benjamín, en este caso Shaol, él no reconoció. Primero dijo, es que el pueblo perdonó el ganado y no mató al rey Agag. Y no se responsabilizaba de su culpa y por eso perdió el reino. Mientras que en la casa de Judá, ellos, aunque cometen la transgresión, pero reconoce, Hatati, he pecado contra ti y me arrepiento. Y por eso conocemos el arrepentimiento por personas como David, que estuvo en grande arrepentimiento delante del Eterno, sabiendo que merecía morir, que no merecía vivir siendo el rey de Israel. Y el Eterno dijo, todo el reino te di. Y si me hubieras pedido más, más te hubiera dado. Todo lo que tienes que hacer es pedir. Y David reconoció su falta y su error. Y dijo, he pecado delante de ti. Yo merezco morir. Y él sabía que el hijo que había nacido con Betsabé, él sabía que de su linaje vendría el Mesías. Y por eso cuando se casa con Mijal, Mijal lo está ayudando a huir. Y en este matrimonio entre David y Mijal, podemos ver que posiblemente el Mesías podría nacer de Mijal con David, porque Mijal es de la casa de Rachel, mientras que David es de la casa de Lea. Y todo lo que está haciendo el Eterno, tratando de traer el linaje del Mesías, y no ocurrió así, porque Mijal, por su carácter, no tuvo hijos. Más David tuvo que seguir buscando de dónde podría venir el Mesías, que cuando vio a Betsabé, posiblemente esta mujer es a través de la cual el Mesías va a nacer. Y cuando nace la criatura, David está orando y rogándole al Eterno que viva esa criatura, porque posiblemente es el Mesías que va a nacer de sus lomos. Mas el Eterno se lleva a la criatura y David, ya conocemos la historia, se cambia de ropa, dice que le traigan comida y los siervos le dicen, Señor, mientras la criatura se debatía entre la vida y la muerte, estabas en el piso derramando tu alma delante del Eterno y ahora que la criatura falleció, debiendo estar de luto, pides comida y ropa limpia. Y la respuesta de David siempre me ha impactado. Dice, no puedo yo hacer que la criatura vuelva a la vida, pero una cosa el Eterno me ha mostrado, yo iré donde la criatura está. En otras palabras, el Eterno me ha perdonado y miraré a la criatura en el Olam Jabá. Y por eso se levanta y dice, tenemos que seguir adelante, la vida no se puede detener ahí y hay que continuar buscando el linaje del Mesías para que instituya el reinado inconmovible. Y aquí vemos toda esta situación con Mijal que ayudó a David a huir, pero trae, en este caso lo esconde con pelos de cabra. Y pelos de cabra parece ser algo que tiene que ver con Jacob, con Judá y con Tamar. Y ahora lo podemos ver en el caso de Mijal con David, que Mijal de alguna manera está utilizando los pelos de cabra para traer una restauración de lo que Yehuda había hecho con Tamar. Yehuda había vendido a Yosef y le trajo la ropa con sangre de cabra a su padre Jacob. Dijo, reconoce, y Tamar dice, que reconozca de quién le pertenecen la vestimenta y el callado y lo que había tomado el anillo que había tomado de Yehudá. Y Tamar le dice, reconoce. Y aquí Mijal, que es de la casa de Benjamín, del linaje de Rachel, está diciendo que se reconozca que David es el que el Eterno ha elegido. Ya no por medio de la sangre que fue derramada en este caso, sino porque se está poniendo en evidencia, está utilizando el pelo de cabra para engañar a los que están buscando a David para matarlo. Y el común denominador en estos ejemplos podemos ver que es la sangre de cabra, de lo cual Rashi nos dice que es muy parecida a la sangre humana. Voy a continuar leyendo. Cuando Shaol envió mensajeros que tomasen a David, le reclamó a su hija y le dice, ¿por qué lo ayudaste a escapar? Y ella le contesta, está enfermo. Dijo ella, está enfermo.
Y tornó Shaol a enviar mensajeros para que viniesen a David. Lo que estaba haciendo Mijal es ganando tiempo para que escapara David. Y está en la cama, está enfermo. Y cuando volvió a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo, tráiganmelo con todo y cama si es necesario, pero ya no regresen sin él para que lo mate. Y como los mensajeros entraron, he aquí que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelos de cabra estaba en la cabecera. Y entonces Shaol le reclama a su hija Mijal. Dice, ¿por qué me has así engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mijal le responde a su padre Shaol. Dice, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Ella ahora le está diciendo a su padre, ¿qué querías que hiciera? ¿Que me matara? Tuve que dejarlo ir, porque si no me iba a matar a mí. Y por eso tuvo que escapar. Verso 18. Huyó pues David y se escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Shaol había hecho con él. Y se fueron él y Samuel y moraron en Nahot. Nahot. Aquí podemos ver en este versículo, verso 19 del capítulo 19, que lo que hace el rey David, inmediatamente va con el profeta Samuel. Aparentemente, de acuerdo a la narrativa, podemos interpretar que el profeta Samuel no sabía lo que estaba pasando con Shaol. Él creía que Shaol sabía que ya él iba a perder el reinado, mas no sabía que quería matar a David. Y David va y le cuenta todo a Samuel en Ramá. Es el lugar donde vivía Samuel de Ramá. Y le refiere todo lo que está sucediendo con Shaol y su actitud. Y se fueron él y Samuel y moraron en Nahot. Y esta palabra es muy interesante, Nahot, en el idioma hebreo es la nun, la yud, la tab, Nahot, y los sabios nos dicen que también se puede interpretar como no yud shel olam, que significa la belleza de todo el mundo. En otras palabras, David y Samuel se fueron a buscar la belleza de todo el mundo. Y los sabios nos interpretan, ¿qué significa buscar la belleza de todo el mundo? Buscar el lugar para donde se va a construir el Beit HaMikdash. Y todos los midrashes nos enseñan acerca de cómo David y Samuel traen los planos para poder construir el Beit HaMikdash. Y el Eterno le dice a David que construya el Beit HaMikdash, pero no lo va a construir él, sino el hijo que vendrá de sus lomos. Mas David está comenzando a preparar todo para la construcción del Beit HaMikdash y va con el profeta a referirle lo que está pasando. Sabemos que tenemos 3 mandamientos, el pueblo de Israel, cuando ingresemos a la tierra, en Eretz Israel. Número 1 es poner un rey sobre todo el pueblo. Y es lo que precisamente el libro de Primera de Samuel nos establece. El nacimiento del profeta que va a ungir al rey de Israel. Y aquí vemos que el profeta ya ungió a Shaol, pero Shaol perdió el reinado por no haber cumplido con la tarea que el Eterno le dio. Y David sabe eso. David sabe que Shaol ya perdió el reinado y ahora él ha sido ungido como rey. Eso lo saben Samuel y lo sabe David y la casa de David. Pero ¿qué es lo que hace David? Cuando él se da cuenta que Shaol lo quiere matar, él tiene que guardar su vida porque ahora el reino tiene que estar a cargo de David. Y David sabe que el Eterno algo va a hacer con Shaol porque no hubiera sido él ungido como rey, a menos que el Eterno va a quitar a Shaol del reinado. Y solamente hay 2 maneras, que Shaol se someta a apoyar a David o que Shaol pierda la vida y de esa manera David va a tomar el trono. Jonathan aparentemente entiende más de estas cosas porque él sabe que su padre ya no va a ser rey de Israel y que él es el siguiente heredero del reinado. Mas como él sabe que David posiblemente es el nuevo candidato, ellos no saben que ya fue ungido Shaol ni Jonathan, pero perciben qué es lo que hace Jonathan. Él se quita todo su ropaje, toda su armadura y su espada y se lo da en garantía a David, como diciendo, ten misericordia de mí cuando estés en el reino. Cuando estés gobernando, acuérdate de mí. Tal vez no tenga yo que morir, pero
Nadie sabemos en ese punto si el Eterno le va a quitar la vida o va a morir Shaol o también va a morir Jonathan, cosa que más adelante vamos a ver que mueren en batalla, pero David ahora tiene que administrar el llamado que el Eterno ha puesto sobre él. Tiene que cuidar su vida porque ha sido ungido como rey de Israel. Y va con el profeta Samuel y le cuenta todo lo que está pasando y qué es lo que ellos hacen. Van a buscar el lugar para construir el Beit HaMikdash. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el Beit HaMikdash con que David va a perder su vida y lo están persiguiendo para matarlo? Lo lógico es que le dijera a Samuel, ¿dónde me escondo para que no me mate Shaol? Pero ¿qué es lo que hace David? Dice, ok, tenemos 3 mandamientos al entrar a la tierra. Nombrar un rey sobre el pueblo de Israel. Número 1. Número 2, dar a muerte a Amalek, acabar con Amalek. Ya intentaron las 2 cosas. Ya Shaol fue ungido y falló. Y Shaol no acabó con Amalek. Lo intentó, pero no lo hizo. Mas, sin embargo, solamente queda un mandamiento que el Eterno ha dado al pueblo de Israel y es construir el Beit HaMikdash. ¿Y qué es lo que David está hablando con el profeta Samuel? Dice, no podemos detenernos de cumplir con el siguiente misbot porque esto es la voluntad del Eterno. Si ya ahora yo soy el rey de Israel y Shaol no acabó con Amalek, pero lo intentó, aunque Amalek no esté destruido totalmente, nuestra siguiente responsabilidad es construir el Beit HaMikdash. Y eso es lo que el Eterno quiere que hagamos. Y David no pierde tiempo. Él dice, si logramos empezar a visualizar, cumplir con el siguiente mandamiento, que es construir el Beit HaMikdash, el Eterno va a hacer lo restante, porque ve que estamos cumpliendo con su voluntad. Y David es lo que primero, no le importa tanto su vida, sino cumplir los mandamientos del Eterno. Tenemos que cumplir lo que Él quiere que hagamos. Verso 19. Y fue dado aviso a Shaol diciendo, he aquí que David está en Najot, en Ramá. He aquí que David está buscando la belleza de toda la tierra en Ramá. En otras palabras, he aquí que David está buscando construir el Beit HaMikdash y está con el profeta en Ramá. Eso es lo que le están diciendo. Y envió Shaol mensajeros que trajesen a David, los cuales cuando vieron una compañía de profetas que profetizaban y vieron a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y fue el Ruach de Elohim sobre los mensajeros de Shaol y ellos también profetizaron. Estos pasajes son sumamente asombrosos porque Shaol quiere matar a David y envía otro escuadrón. Va y le dice a sus soldados, vayan y encuéntrenlo y donde esté me dicen, para si no lo matan ustedes, yo lo voy a matar. Si no lo pueden matar a ustedes, yo voy a ir personalmente a matarlo. Y envía a esos mensajeros para que maten a David. Y cuando ellos llegan a esa área, a ese perímetro, ¿qué es lo que ven? Gente profetizando y el profeta Samuel profetizando con ellos. Y el Ruach de Elohim los sobrecoge a los que quieren matar a David y ahora ellos comienzan a profetizar. ¿Qué es lo que profetizan? El reinado, la casa de David y todo lo que el Eterno quiere hacer con el pueblo de Israel. Y en lugar de buscar la muerte de David o matar a David, ahora estos se hacen del lado de David porque no les queda otra. El Eterno los está sobrecogiendo con su Ruach HaKodesh. Verso 21. Y hecho que fue a saber a Shaol, él envió otros mensajeros, los cuales también lo mismo, van buscando matar a David y terminan siendo llenos del Ruach HaKodesh y comienzan a profetizar. Y es tan fuerte la presencia del Ruach HaKodesh, por lo que David y Samuel tratan de hacer, cumplir el siguiente mandamiento, que es construir el Beit HaMikdash, que todavía ni lo construyen, pero tan solo la idea de la construcción de la casa del Eterno le ha placido tanto al santo, bendito sea su nombre, que está impregnando de su Ruach HaKodesh toda el área donde está David y Samuel. Y toda persona que se acerca a esa área no puede dejar de sentir la presencia del Ruach HaKodesh. Aunque quieren matar a David, son transformados, son cambiados. Terminan profetizando ellos mismos llenos del Ruach HaKodesh. Verso 22. Entonces, él mismo vino a Ramá. En otras palabras, dijo, ¿no pueden hacer algo que yo les mando? Tengo que ir yo personalmente a buscar a David y quitarle la vida.
y llegando al pozo grande que está en Sojo. Y esta palabra Sojo también es sumamente importante porque también se puede interpretar de otra manera. Y de otra manera de poder interpretar Sojo, los sabios de Israel nos dicen que Sojo es otra manera, Soko o Soku, significa como Suka, Suku. Los sabios de Israel dicen que se interpreta como la Suka de él. ¿De quién es la Suka? El tabernáculo de David es la casa del Eterno, es el santuario, es el Beit HaMikdash. Entonces, dicen, aquí el texto nos está diciendo, llegando al pozo grande que está en Soku, en la Suka del Eterno, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y le respondieron, he aquí que están en Najot, en Ramá. Llegó al lugar donde es el territorio, no literal, sino la atmósfera del santuario que se está planeando. Y cuando él pregunta, dice, ¿dónde están? Están en Najot. ¿Qué significa la frase Najot? La belleza de toda la tierra. Es como un acróstico, la belleza de toda la tierra. Y esta respuesta impacta al rey Shaol. Y fue allá a Najot, en Ramá, ¿y qué es lo que sucede? Viene el Ruach de Elohim sobre él. Qué impactante que él había perdido el Ruach Elohim cuando desobedeció al Eterno, pero ahora tan solamente por la idea de volver a construir el Beit HaMikdash, ahora él se adentra en los perímetros de esa atmósfera que está tomando lugar en esta área y ahora él también es lleno del Ruach HaKodesh y comienza a profetizar hasta que llega a Najot en Ramá. Y él también se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, también Shaol entre los profetas. E irónicamente podemos ver aquí cómo cuando él inició su reinado, andaba buscando unas asnas. Y cuando anda haciendo todo esto, viene el Ruach HaKodesh sobre él y comienza a profetizar. Y la gente pregunta, Shaol entre los profetas a manera de desprecio. Y ahora, al final de este capítulo 19, ahora aparentemente él es investido nuevamente por el Ruach Elohim y la gente se asombra nuevamente y dice, al que lo ataca un Ruach Ra, ahora está entre los profetas y ahora se está cerrando un ciclo en la vida de Shaol. Y aquí nos dice la escritura que estaba desnudo de su ropa, profetizando delante de Samuel y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Cuando una persona es tomada por el Ruach HaKodesh, su cuerpo es lo que menos importa. El cuerpo es solamente una obstrucción para el espíritu para poder hacer la voluntad del Eterno si no lo sometemos. Pero cuando el Ruach HaKodesh cae con poder y autoridad, el cuerpo parece debilitarse. Por eso el Ruach HaKodesh, cuando venía sobre las personas que no fuera Moshe, el Ruach HaKodesh caía operaba con nuestro maestro Moshe, estando él despierto. Y dice el Eterno, solamente con él hablo cara a cara, mas con todos los demás profetas les hablo en sueños. ¿Por qué en sueños? Porque cuando uno está dormido está experimentando un sesentavo de la muerte. En otras palabras, el cuerpo no le estorba al Eterno. Cuando uno está dormido, el Eterno está hablándole a tu espíritu y te está dando profecía y el cuerpo no te estorba. Y por eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos que cuando cae el Ruach HaKodesh y dice Pedro, estos no están tomados, no están borrachos, sino esto es lo que profetizó Joel, que en lo posterior de los tiempos el Eterno derramaría de su Ruach HaKodesh. ¿Y por qué dicen que estaban borrachos? Porque aparentemente no tenían control de sus movimientos de su cuerpo, como una persona que está tomada o que tomó mucho vino o alcohol. No puede coordinar su cuerpo, porque cuando el Ruach llega y cae sobre una persona, el cuerpo nada más es un estorbo. Pero es más poderosa la potencia y la presencia del Ruach que el cuerpo pasa a ser segundo término. Y esto le está pasando, en este caso, al rey Shaol. Queda como desnudo, como borracho, junto con los demás que están profetizando,
Pero lo impactante de toda esta escena es que tan solo la idea o el proyecto de la construcción del Beit HaMikdash todavía ni se construye. Ni siquiera están en Monte Moría viendo los planos o el diseño dónde va a ir el altar. Pero tan solo estar hablando de cumplir con este mandamiento que el Eterno dio al pueblo de Israel. Y para eso había nacido, en este caso, el profeta Samuel, para ungir al rey de Israel. Ya esta atmósfera de la casa del Eterno ya está sobrecogiendo e impregnando a todos aquellos que están en esas áreas, en ese territorio. Y el rey Shaul es impactado también por esa atmósfera de santidad, que es lo que sucede en el libro de los Hechos con Yeshua. Dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Y esperaron ahí hasta que llegó el día de Shavuot. Y cuando llega Shavuot, están haciendo el servicio de Shavuot en el santuario. De la escritura, y eran en total más de 120, mínimo para una comunidad, requerido de acuerdo a la halajá. Y cuando estaban todos orando, cayó el Ruach HaKodesh con potencia. ¿Por qué? Lo mismo que está sucediendo aquí. Aquí todavía ni estaba construido la casa. ¿Cuánto más estando el santuario operando y habiendo escuchado la voz del Mesías que dice, no salgan de Jerusalén, no salgan del templo, la belleza de toda la tierra, ahí permanezcan en ese lugar, en Najot, en la belleza de toda la tierra, y no salgan de esa belleza hasta que se cumplan ustedes lo que fue prometido por el Eterno, por medio de labios del profeta Joel. Y vemos que ellos empiezan a profetizar y ser llenos del Ruach HaKodesh, lo mismo que le sucedió aquí a Shaul. Y con eso termina el capítulo 19. El capítulo 20, nada más voy a leer un par de versículos. Dice, y David huyó de Najot, que es en Ramá, y se vino delante de Jonathan y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado en contra de tu padre, que él busca matarme, busca mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me encubrirá mi padre este negocio? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, que no sepa esto Jonathan para que no tenga pesar. Y ciertamente vive Adonai y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonathan le responde a David, ¿qué discurre tu alma y harélo por ti? O sea, ¿qué deseas? ¿Qué puedo hacer por ti? David le responde a Jonathan, he aquí que en la mañana será una nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, te ruego mucho que lo dejases ir presto a Betlehem, su ciudad, porque todos los de su linaje tienen allá un sacrificio de aniversario, tienen celebración en Betlehem. Pero vamos a ver todos esos detalles de esta celebración con la tribu de Judá en las siguientes semanas, si el Eterno nos permite.